Y manada, ¿cómo están? Buenas tardes, Ajichishi, o buenos días. Am, Bienvenidos a la tercera clase de prácticas psicofísicas y en la que nos vamos a seguir profundizando en esta idea de la subjetividad construida desde el poder, que venimos analizando desde el primer día. Pero nos vamos a concentrar ahora ya en el proceso republicano. ¿Qué tipo de subjetividades empezó a construir el Estado ecuatoriano? ¿Y qué tipo de subjetividades necesitaba este nuevo Estado ecuatoriano eh, para construir este cuerpo, este nuevo cuerpo, esta nueva subjetividad del ecuatoriano patriota? Que antes de la independencia todavía no existía. Antes de la independencia éramos otras cosas, éramos quiteños, éramos cuencanos, éramos guayaquileños, o éramos de sáchilas, o éramos quichuas, pero con la independencia de cierta forma nos vemos en la necesidad, en la obligación, en realidad más que en la necesidad del poder, la obligación del pueblo, la obligación del pueblo de asumir esta nueva identidad, ¿no? La del ecuatoriano. Entonces teníamos que convertirnos obviamente en ecuatorianos dispuestos a morir por el Ecuador, ¿no? Si es que nos llamaban a una guerra, hombres dispuestos a morir por una bandera nueva que nos habían construido. Entonces la pregunta viene a ser, ¿no? ¿Cómo lograron? ¿Cómo lograron esta subjetividad? ¿Cómo lograron que nos convirtamos en patriotas? ¿Se consideran patriotas ustedes? Yo personalmente no, o no de esta patria por lo menos. Mi patria es otra, porque mi nación es otra. Entonces ahí también viene la pregunta justamente, ¿cómo resolvemos esto de la patria en un estado plurinacional, con distintas naciones? ¿Cómo resolvemos esta idea de todas las naciones que conformamos el Ecuador, todos vamos a estar dispuestos a morir por esta bandera? ¿Estamos dispuestos a morir por esta bandera? Si es que entramos en guerra mañana y el Estado llama a todos los hombres de entre los 18 y los 65 años, ¿vamos a ir felices a morir por esta bandera? ¿O por qué vamos a morir? ¿Qué va a ser eso que nos va a llevar a morir y a matar en nombre de una patria? Todos estos cuerpos de estos patriotas, de estos nuevos ciudadanos patriotas, que ya nos debemos a la patria, necesitamos un territorio en el cual vivir. Y obviamente también se construyó la imagen de este territorio. Primerito por el escudo. Este escudo casi no ha variado desde la primera versión, han variado los colores de la bandera tal vez, pero en sí, o sea, lo que vemos como del Chimborazo, con el río Guayas bajando desde ahí para desembocar acá en Guayaquil, con todas estas llanuras, estos campos, el Chimborazo nevado, el cielo azul, con el sol en medio. Esta representación del territorio del Ecuador, de nuestra nueva patria, la que ganamos con la independencia, se ha mantenido intacta desde la independencia. Entonces, es en este territorio que imaginamos vivir. Todos los ecuatorianos imaginamos vivir en este territorio. Este territorio del volcán más alto del mundo, ¿disque? Del que baja directamente el río Guayas a la costa. La pregunta en realidad entonces viene a ser, ¿cómo se ve realmente el territorio de nuestras patrias? ¿Es esta la patria realmente que nos identifica, en la que realmente habitamos? ¿O la imagen que tenemos del territorio, para ya dejar de llamarlo patria? ¿La imagen que tenemos del territorio que habitamos es esta exactamente? ¿O es mucho más diversa y mucho más distinta? ¿Cómo se ve esta imagen de este territorio que habitamos nosotros? Y voy a repetir esta pregunta sobre todo ahorita de nuevo en el sentido de que estamos hablando justamente ya no de un país, este es el país mestizo, ¿no? Este es el país de la independencia en el que los criollos, los ricos herederos de los españoles criollos, se independizaron pero mantuvieron todas las estructuras coloniales de dominación. Entre ellas, esta idea de que todos pertenecemos a la misma patria.
Obviamente esta idea está súper disputada ya desde hace mucho rato con la postura, sobre todo de la Conaya y de la nación quichua y del pueblo quichua, de la plurinacionalidad, que ahora ya está enfocada, incluso ya está plasmada en la Constitución. Entonces, ¿cómo funciona esta idea de la nación y del nacionalismo en un territorio que es compartido por distintas nacionalidades y distintas naciones? ¿Y cuáles serían los símbolos de cada una de estas naciones? ¿Cómo es el nacionalismo de cada una de estas naciones? Eh, ¿Y cómo representa el territorio, su territorio, cada una de estas naciones? La pregunta entonces sería, ¿cómo es esta subjetividad del ciudadano ideal, del ciudadano patriota, del ciudadano piadoso, del ciudadano incluso? Am, Podríamos empezar pensando, ¿no?, en el Amaquilla, Amayuya, Amashua, ¿no es cierto? Ya como esas indicaciones, de esas tres indicaciones básicas que todo quichua, todo runa quichua ya tiene desde su propia, desde la propia ética y los propios valores de su pueblo y su cultura. Ya tiene estas tres guías, ¿no es cierto?, de lo que no debe hacer. El ama ahí es la prohibición, ¿no? No serás ocioso, no mentirás y no robarás. Entonces, fíjense cómo ahí podríamos condensar justo como la ética, los valores del runa, del runa, eh, del runa ideal, ¿no es cierto? Del runa que es un buen runa, este buen runa que puede vivir en comunidad, ¿no es cierto? Un buen runa que puede vivir en comunidad tiene estos valores. Entonces la pregunta sería como, ¿cuáles son los valores? O sea, ¿cuáles son estas cosas que debemos hacer como buenos ciudadanos, como buenos patriotas, como buenos ciudadanos de esta patria llamada Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir para poder ser considerados unos buenos patriotas? Am, Desde pagar impuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, em, cumplir la ley, obviamente. ¿Qué es lo que espera a más de eso también el poder, el Estado de nosotros? Necesita que obviamente también seamos productivos, ¿no es cierto? No serás ocioso. Necesita que cumplamos con las normas. No robarás, no mentirás, ¿no es cierto? Y fíjense cómo incluso ahí se junta, o sea, estos valores, esta ética, no, con una ética más grande, ¿no? Una ética más bien religiosa. El no mentirás, no robarás, o sea, eso también me recuerda a los mandamientos, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, que también son estas normas de convivencia, ¿no es cierto? Y aquel que las cumple, obviamente es un ciudadano, no un ciudadano, pero ¿cómo podríamos decir? Un feligrés, un, una persona religiosa, una buena persona religiosa, ¿no es cierto? Alguien que cumple con todos los 10 mandamientos. Entonces, fíjense cómo no, o sea, los intereses del Estado muchas veces se aprovechan también de estos otros intereses más y de estos otros valores más de profundos, ¿no? Que vienen más bien de la cultura, para tratar de incentivarlos y reproducirlos y fortalecerlos. En este caso, la imagen de incluso la representación que el poder hace de lo que es un buen ciudadano hombre, a diferencia de lo que sería una buena ciudadana mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer una buena ciudadana mujer? Y vemos muchas expresiones a veces desde el poder con respecto a eso, ¿no? Incluso que se convierten en leyes.
que norman incluso el cuerpo de las mujeres y que lo hacen en formas en las que no son normados los cuerpos de los hombres, por ejemplo. Am, Se construye, obviamente, esta representación del otro, ¿no? Del otro delincuente, del otro que no, del mal ciudadano, del ciudadano no patriota, del antipatriota. Y con esta representación, muchas veces lo que se hace es más bien fortalecer otros estereotipos, como veníamos viendo, ¿no? Que son construidos, o sea, también por el poder, para poder clasificar y ordenar a la población, sea esto ya para castigarla, o sea, quién es el que merece castigo, ¿no? ¿Qué cuerpos merecen castigo? Y, y ahí es que son claves ya estos otros conceptos más grandes, ¿no? Estos otros paraguas más grandes que el poder también se ha creado, que es justamente como el de la raza, como nos describe en el segundo texto en relación a Fanon, ¿no? Como el poder a través del concepto de raza dividió el mundo en dos, ¿no? Estos dos tipos de cuerpos. Y el género hace lo mismo. ¿No? Y todas esas son divisiones binarias que aplica el poder para poder dominarnos mejor. Hacernos sentir inferiores y hacernos sentir que somos unos cuerpos que necesitamos ser pensados por alguien más. Que no podemos pensarnos por nosotros mismos, sino que tenemos que ser pensados por alguien más. Y ese alguien más, esto lo dijo Quijano, ese alguien más nos piensa feos y nos afeó, porque para él somos feos. Entonces quedamos como feos, por ejemplo. Pero si es que nosotros nos imaginamos a nosotros mismos, nos imaginamos feos. Imaginamos que vivimos en un territorio feo. Ah, imaginamos que estos son nuestros símbolos, que estos son nuestras batallas. ¿O cuáles son nuestros símbolos y cuáles son nuestras batallas? No solo como eh, miembros o como descendientes, ¿no? de pueblos y nacionalidades, sino sobre todo ahorita esta pregunta yo les estoy lanzando a todos los mestizos que estamos aquí también. ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Cuáles son esas peleas que vamos a pelear? ¿Cómo nos estamos relacionando con estas representaciones que el poder está construyendo sobre nosotros mismos? Porque recuerden que el poder está construyendo a través de este discurso de la raza, sobre todo, a todos estos otros. Entonces, desde el poder, ¿no? Desde el poder que se imaginó este país como que es el Ecuador, ese poder veía a los indígenas como los otros, que ni siquiera tenían derecho a ser parte de este país. Entonces, al inicio, por ejemplo, por eso no les dieron el voto. ¿Quién tenía derecho al voto al inicio, no? Solo los hombres, que además eran propietarios de tierras, que además tenían que ser católicos. Entonces, que por lo general iban a ser blancos y heterosexuales. Y eso sigue siendo el poder. Entonces la pregunta, ¿no? que yo me lanzo a mí mismo es esta. Eh, desde el mestizaje, ¿cómo vamos a emanciparnos de esta representación que han construido de nosotros? Que el poder ha construido de nosotros. ¿Y cómo vamos a emanciparnos de todo lo que se supone que tenemos que hacer para demostrarle al poder que somos unos buenos ciudadanos y que somos en verdad patriotas? Bueno, y me parece pertinente, por ejemplo, también otro ejemplo de una expresión artística, un poema de un poeta mexicano de apellido Pacheco, que se llama Alta Traición y que para mí por lo menos resona full en esta situación, ¿no? O sea, de preguntarme con respecto a aquellas cosas tal vez por las que podría yo matar o morir.
No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inacible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, montañas y 3 o 4 ríos. Bueno, yo lo que les quería mostrar ahora, como siempre, es un ejemplo, ¿no? de alguien, un artista. Por lo general los artistas somos los que estamos ahí como cuestionándonos estas cosas. ¿Amo a mi patria? Y Patricio Hidalgo es un artista quiteño que se cuestiona full esto, ¿no? Esto que tiene que ver con la patria, los símbolos patrios, los héroes de la patria, el territorio patrio. Entonces hay como toda esta construcción, ¿no es cierto?, de estas cosas tan importantes para poder meternos en la cabeza esta idea de que seamos patriotas. Entonces él va analizando cosa por cosa. Por ejemplo, en esta acción, por ejemplo, de acción cívica, él hace un performance, fíjense, ¿qué es el performance? Más que un arte del cuerpo, justo, ¿no? ¿Qué hago yo con mi cuerpo? Y, y él lo que hace es, en la Avenida Patria, además miren lo simbólico, ¿no? Que en la Avenida Patria, él, en una tarde de lluvia, él decide cubrir con su paraguas a los monumentos de la avenida. Proteger con el paraguas a los monumentos a costa de su propio cuerpo, de cierta forma, ¿no? Y eso es justo lo que nos pide la patria, ¿no? Que sacrifiquemos nuestro propio cuerpo a costa de los símbolos patrios. Está más claro luego acá, por ejemplo, en este otro performance, en el que este proyecto Frontera, el pato decide mandar una manguera de gas por el puente de Huaquillas en la frontera con el Perú y pone un tanque de gas en el Ecuador que manda con la manguera que cruza el puente, manda hacia el otro lado de la frontera, al Perú, y allá en el Perú el man pone una cocina y se pone a cocinar papas que luego va a repartir entre las personas que están por ahí. Entonces, fíjense cómo el man, o sea, cómo este artista, o sea, hace estas acciones que se podría pensar son absurdas, pero que justo ponen en cuestión el, esta idea tan sagrada, por ejemplo, de frontera y de territorio, ¿no es cierto?, del país. Y o fíjense en esta que hace este monumento de del caballito de Sucre, para reemplazar al monumento del mariscal de Antonio José de Sucre que antes estaba en Chisogazo. Entonces, como se los llevaron a otro lado, dejaron ahí el espacio para los monumentos, esta cosa, ¿no? Que los pone más altos. Y él lo que hizo fue un caballo de papel maché, como una piñata. Se burla mucho de los símbolos de los monumentos y sí, una burla de pronto es la palabra precisa. Am, una parodia en términos de Foucault, una parodia de la patria, de los héroes, de los símbolos. Y ahora lo que quiero es conversar un poquito sobre sus tareas. Eh, Voy a conversar un poquito sobre sus tareas. Entonces, tengo aquí abiertas unas 4 tareas de ustedes que quiero comentar. Es la segunda tarea, ¿no?, que estamos comentando ahorita. Primero esta, no sé de quién será, pero nos está contando su experiencia su experiencia desde mi entorno con el idioma quichua. Y la describe, ¿no es cierto? O sea, cómo la usa en su día a día, cómo le ha servido,
cómo ha sido la disciplina más o menos en la que ha entrado, ¿no es cierto?, de esta experiencia para poder aprender un nuevo idioma, que desde que está en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, esto es justo lo que estábamos buscando. O sea, yo lo que quería que ustedes hagan es describir una experiencia. Ahora, muchos de ustedes mezclaron las tareas y no entiendo por qué. Muchos de ustedes mezclaron la tarea la primera tarea, que era de describir la subjetividad desde la identidad y aquellas cosas que me identifican, incluso desde la edad o el género o el color de piel, ¿no es cierto? El oficio. Y la segunda tarea tenía más bien que ver con estas disciplinas, estos regímenes en los que nosotros mismos nos ponemos, nos metemos, somos sujetos de nuestras propias disciplinas con las que nosotros tratamos de mejorarnos, ¿no es cierto?, como mejores personas. En este caso, la compañera nos está contando su experiencia con otro idioma. Am, por otro lado, tenemos esta otra tarea, por ejemplo, que la tituló Experimentar. Y, y en la que más bien parece describir lo que era la primera tarea, ¿no es cierto?, de cuál es su identidad que se está formando y nos habla más bien de la identidad. Por eso les decía que algunos de ustedes están mezclando los conceptos. Entonces, esto de la identidad, justo dónde nací, de cómo fue mi origen, con qué idioma hablo, qué edad tengo, soy hombre, soy mujer, soy joven, soy anciano, soy madre, no soy madre. O sea que esas son las cosas que me identifican, ¿no es cierto? Soy casado, soy soltero. Esas cosas me identifican. Ni siquiera tanto como los valores, pero sí las cosas, o sea, materiales, físicas de mi cuerpo, ¿no es cierto? Soy ecuatoriano, pero eh, en la segunda tarea no era ni siquiera la intención el experimentar. En la segunda tarea lo que quería era que me cuenten cuáles son las experiencias, por lo menos una experiencia que les haya convertido a ustedes en lo que son. Entonces, una cosa es lo que son, otra cosa es una experiencia que les haya convertido a ustedes en lo que ahora son. Esas son dos tareas distintas. Am, y fíjense aquí lo mismo, ¿no? Pero aquí, o sea, el título, si bien es de experimentar, por lo menos aquí sí se fija el compañero en la experiencia, ¿no? Miren cómo empieza. Una de las experiencias me ayudó a ver el mundo de una distinta manera. Fue haber estudiado docencia. Entonces aquí nos va a contar justo esta experiencia de haber estudiado y puesto en práctica la docencia, de su trabajo con los niños. Es una experiencia. Súper bien. Esto es justo lo que yo estaba buscando. Y una última. Eh, si bien nos cuenta también cómo, o sea, nombra, menciona, hace una lista de cierta forma de sus experiencias, no las desarrolla mucho. No, aquí el compañero, o sea, nos cuenta tres distintas experiencias, pero no, bueno, la que más desarrolla es la experiencia con el deporte y, cómo le ha ayudado a conseguir otros valores, a poder aplicar, etcétera, ¿no? Cuáles son los deportes que practica, pero podría haber se podría haber concentrado en esa práctica, en esa disciplina, en esa experiencia y poder desarrollarlo un poquito más, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la intensidad, a los horarios, no sé, ¿no? Entonces ahí hay como otras cosas que nos podrías haber contado sobre tu experiencia con el deporte en lugar de pensar como cuáles son todas las experiencias, ¿no? Pero en general, pues sí, sí, es todo bien, o sea, pues, todo bien. Eso, muchachos, muchachos, Mashikuna. Entonces, yo con esto me despido. Para mí, ya saben, un placer estar aquí. Espero que vean este video antes de hacer la tarea. De hecho, yo voy a subir el video
y activar la tarea al mismo tiempo. Espero que se hayan podido haber leído los textos y, y ahora sí, ya con el contexto y con el ejemplo también del pato, puedan empezar a pensar también, ¿no? O sea, incluso desde la parodia y desde la burla a estas cosas que nos han dicho que les tenemos que prestar y rendir tanto respeto, ¿no? Justo como la patria y los símbolos patrios. Quiero que nos preguntemos si es que los símbolos patrios realmente nos representan. Y si es que no, entonces, ¿qué es lo que me representa realmente?